este es el balance más delicado de Obama en materia de terrorismo tiene que ver con que, de acuerdo con las encuestas, alrededor de 70 a 75% de estadounidenses sienten que corren riesgo de un atentado en cualquier momento de sus vidas. 70 a 75% piensa que eso es probable y por lo tanto hay un efecto de miedo, hay un efecto de terror. Entonces, desde la perspectiva psicológica, que es donde el terrorismo golpea, uno de los aspectos que más le afectó a, digamos, el Partido Demócrata, en su caso a Hillary, etcétera, fue el factor miedo. Alrededor del 95% de quienes votaron por Trump sentían que un atentado terrorista podría ocurrir en cualquier momento. ¿Debido a qué? Bueno, básicamente el terrorismo es un fenómeno en aumento. O sea, si bien se mata a Osama Bin Laden y se desmembra toda esa parte de Al-Qaeda, se merma la capacidad de Al-Qaeda de cometer atentados grandes y sofisticados. La realidad es que el número de ataques y el número de muertos por terrorismo en el mundo se ha venido multiplicando. Incluso ustedes mismos lo vieron en el reportaje previo dentro de Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos el terrorismo ha venido en incremento y debido al contacto que tenemos con medios de comunicación, con redes sociales, pues percibimos que el terrorismo es un fenómeno que nos puede pegar en cualquier momento. Entonces, desde esa perspectiva, pues claro, la administración Obama no sale muy bien librada, ¿no? Claro, entonces, ese es un punto, el de percepción, digamos, exacto, de tener miedo o no frente a un atentado terrorista. Y por el otro, no ha vuelto a haber en Estados Unidos al menos un atentado como el del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Sin duda. Ahora, ha cambiado la estrategia de los grupos, y sobre todo los llamados lobos solitarios ahora, ¿no? Estos hombres o mujeres que actúan en solitario, que abren fuego en un aeropuerto y que después nos enteramos juraron lealtad al Estado Islámico en una nota. Mira, desde el punto de vista de la efectividad y de la parte que sí han hecho bien las agencias de seguridad, porque, bueno, hay que decirlo así, lograron desmembrar toda esta red internacional, transnacional de grupos que tenían capacidad de cometer atentados enormemente sofisticados. Lo que pasa es que cuando tú no combates el fenómeno en su raíz y combates toda la parte logística o toda la parte mecánica, pero el fenómeno sigue ahí, el número de grupos terroristas empieza a desmembrar y empiezan a encontrar formas a través de las cuales sí es posible atacar y sí es posible golpear. Entonces, hoy en día ya no necesitas secuestrar un avión y estrellarlo en unas torres. Hoy en día basta con que se cometa un atentado incluso antes de los puestos de seguridad, antes de los puestos de control de seguridad del aeropuerto, para generar un enorme impacto mediático. Y esto es lo que vimos en varios países, como por ejemplo Bélgica o como por ejemplo Turquía, ¿no? En Estados Unidos, el caso concreto de Estados Unidos, claro, no tienes el número de atentados o no tienes el número de víctimas por un atentado tan enorme como el atentado como los atentados del 11 de septiembre, pero sí tienes un enorme impacto mediático cuando un individuo se pone a disparar, por ejemplo, en un centro nocturno en Orlando, y esto genera, sobre todo, este es el tema, o sea, genera un efecto de miedo, porque esto, la sensación es, esto podría estarme pasando a mí. Entonces, al final del camino, el estadounidense promedio siente que el terrorismo no ha sido combatido. Es verdad, también hay otro elemento, además del tema de Al-Qaeda, el ejército estadounidense, la coalición liderada por Washington, ha golpeado fuertemente a ISIS, el Estado Islámico, en su corazón, en Irak, sobre todo en Irak, también en Siria, se le ha mermado y hoy en día tiene mucho menor capacidad de operación desde ahí. Sin embargo, y vuelvo al punto, ISIS ya hoy en día opera en 28 países diferentes. Y claro, tienes el otro tema que tú mencionabas, la cantidad de individuos inspirados por ISIS que leen sus revistas en línea o que tienen contacto a través de Twitter o redes sociales con esta organización y un buen día se levantan, cometen un atentado y dicen, yo formo parte de esta organización. Claro, ISIS inmediatamente reivindica los atentados y dice, un soldado del Estado Islámico llevó a cabo el ataque. Y esto genera una sensación para cualquier consumidor de noticias, cualquier persona, ¿no? Genera la sensación de que ISIS está en todos lados, ISIS me puede seguir atacando a pesar de que el ejército estadounidense esté golpeándolo en Irak y en Siria. Claro.